Metodología de la investigación. Bien, en las clases anteriores venimos hablando entonces básicamente de estos dos enfoques cuya interpretación ha venido variando en el último tiempo según los autores y sobre todo el autor que es el que estamos siguiendo, en el sentido de que, lo vamos a repetir esto, se creía que eran enfoques opuestos primero y ahora se creen que son enfoques que se complementan el uno con el otro. Es decir, estamos hablando del enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Permiso. Y entonces lo que habíamos hecho era hablar de las características de este enfoque cuantitativo. Y nos habíamos referido a las 16 características de este enfoque cuantitativo. Ya habíamos terminado, ¿no es cierto?, la clase en el sentido de hablar de cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación que realiza el enfoque cuantitativo. Y habíamos dicho, creo que esta fue la última parte de la clase, habíamos dicho que habían dos realidades en relación con la investigación. Una es la realidad interna y la otra es la realidad objetiva, externa e independiente. La realidad interna consiste en las creencias, presuposiciones y experiencias subjetivas de las personas, en este caso del investigador, que van desde las muy vagas o generales, que son las intuiciones, hasta las convicciones bien organizadas y desarrolladas lógicamente, a través de teorías ya formales. Eso en relación con la realidad interna. Y la segunda es la realidad externa, objetiva e independiente. Independiente de uno, ¿no es cierto?, del investigador. Independiente, además de las creencias que tengamos sobre la investigación. La autoestima, por ejemplo, una ley, los mensajes televisivos, una edificación, el SIDA, etc. Por ejemplo, en el caso del SIDA, el VIH, hay algunas personas que a estas alturas todavía no tienen claro qué es lo que es la enfermedad y cuáles son los síntomas de la enfermedad. Y entonces muchas veces se confunde ese hecho. No todo es SIDA, no todo es VIH. Entonces uno crea esas cuestiones, pero la intuición a veces no basta, y por eso que se requiere de una investigación. Los mensajes televisivos, lo mismo, sobre todo que en los mensajes televisivos hay mucha realidad oculta. Durante mucho tiempo, por ejemplo, se decía que la prensa en general, ¿no es cierto?, lo que ahora se llaman los medios, para abarcar los medios escritos, los medios audiovisuales, la televisión, etcétera, 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 ¿no es cierto? Antes se decía que los medios, ¿no es cierto?, eran el cuarto poder del Estado, en el sentido de que sin los medios era imposible llevar a cabo, ¿no es cierto?, las
labores del Estado, en este caso la información del Estado. Cualquiera que sea el signo ideológico del Estado, tiene que dar a conocer sus las cosas que hace, y sobre todo las que hace bien, y sobre todo las que está haciendo, porque muchas veces la gente, ¿no es cierto?, no sabe lo que un Estado está haciendo. Entonces, este cuarto poder del Estado, entendido así, como mostrarle a toda la ciudadanía lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la labor del Estado, ahora se ha transformado, ¿no es cierto?, en otra cuestión. ¿En qué cuestión? En una que, en la que los medios de comunicación tienen la camiseta puesta, para el lado que sea, pues tienen la camiseta puesta. Entonces los medios de comunicación, dependiendo de su inclinación, van a ir mostrando los hechos de la manera que ellos quieren mostrarlo. Basta con ver, por ejemplo, la CNN en inglés. También la CNN para Latinoamérica. Para darse cuenta que la CNN está totalmente, ¿no es cierto?, con la camiseta de Biden. Es un país extranjero que, o sea, no es que a nosotros no nos vaya ni nos venga, porque Estados Unidos tiene importancia para todo el mundo, como la primera hasta el momento superpotencia, y ahora se le está sumando China, pero, o sea, es un país que a las finales nos importa. ¿Por qué? Porque nos compran, y nos compra nuestro principal producto. Pero más allá de eso, no es la misma importancia que tiene para nosotros las cuestiones de nuestra casa, pues las cuestiones locales. Entonces uno puede opinar libremente. Y resulta que en el caso de más allá de lo desagradable, lo pesado, como ustedes quieran, de Trump, pero la CNN tiene la camiseta puesta totalmente con el otro candidato. Y es una propaganda, ya ni siquiera propaganda pagada, así que se diga, ¿no es cierto?, sino que es una propaganda que surge de cómo se interpretan las noticias para la CNN en contra del Trump. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Esa es una realidad que el investigador tiene que apreciar, porque esta es la realidad objetiva de cómo actúan, o mejor dicho, interactúan las diferentes corrientes de opinión, en este caso, en el mundo. Es decir, los ejemplos que se mencionan, la autoestima, una ley, los mensajes televisivos, una edificación, el SIDA, etcétera, como temas, ocurren. Es decir, cada uno de esos aspectos está, independientemente de lo que cada uno de nosotros opine sobre ellos. Ahora, por ejemplo, por estos días, se está criticando al expresidente Eduardo Frei, no al hermano que le sacó la plata al expresidente y su familia, sino que al expresidente Eduardo Frei se le está criticando porque durante su periodo, ¿no es cierto?, se entregaron la mayoría de las concesiones del agua potable a las empresas que ahora nos cortan el agua cuando quieren, si quieren o no quieren, ¿no es cierto?, nos resarcen de los días que estuvimos sin agua, o de repente el agua llega contaminada y no hay ningún resarcimiento a la gente que resulta afectada, etcétera, etcétera. Entonces ahora le están sacando eso. Al agua también le están sacando cosas, y bueno, a la derecha, para qué decirlo, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que los políticos tienen una capacidad que no tenemos el resto de los ciudadanos comunes y corrientes.
Los políticos pueden darse una vuelta carnero en relación con las ideas que tienen en un momento respecto de las que tuvieron antes. Y va a ser así para el futuro también, etc. Y eso nosotros no podemos, tenemos que ser más o menos coherentes, porque si no, no lo cree nadie. Político no. Político dijo una hasta el día de la elección, resultó electo y después puede hacer totalmente lo contrario de lo que dijo. Por ahí se le ocurrió hace años atrás a un político señalar que cada político tenía que presentar un plan de lo que iba a hacer, y si no cumplía con ese plan se tenía que ir. Duró re poco la idea. Hasta el momento no ha pasado nada con esa idea genial que tuvo un político además. Bueno, es lo mismo que la rebaja del sueldo. La rebaja del sueldo. Hasta los que llegaron con esa pura idea de rebajarse el sueldo, se fueron cabreando en el camino. Así que esa facultad no la tenemos todos. Una facultad no escrita además, no está en la Constitución ni en la ley esa facultad para darse vuelta de carnero en relación con las ideas que tienen los políticos, pero la realizan igual. Bien, entonces están analizadas las realidades, ¿no es cierto? La realidad interna, que es subjetiva, y la realidad externa, que es objetiva. Luego, esta realidad objetiva es susceptible de conocerse, y bajo esta premisa resulta posible investigar una realidad externa y autónoma del investigador. Es decir, puede el investigador realizar cualquier tipo de investigación, cualquiera que sean las creencias que él tenga. Lo importante ahí es su imparcialidad en la investigación, que también es una premisa que hay que tener en cuenta. En tercer lugar, se necesita comprender o tener la mayor cantidad de información sobre la realidad objetiva, sobre lo que realmente es, no sobre lo que uno cree que es. Por ejemplo, hace tiempo que se están nombrando comisiones para que se reforme el Código Penal, hasta que llegó, ¿no es cierto?, la conclusión de el proyecto de Código Penal nuevo. Y después, tal como ocurre con el actual Código Penal, ¿no es cierto?, uno puede leer en el proyecto que uno tenía una idea, ¿no es cierto? Yo creo que el proyecto va a ser así o que va a ser así, etcétera, en todo tipo de cosas que trata un Código Penal. Entonces uno tenía yo por lo menos tenía la idea de que con la delincuencia galopante que tenemos se iban a agravar las sanciones, o al menos las sanciones que habían se iban a cumplir efectivamente. Esa era la idea que tenía yo, esa era mi realidad subjetiva en relación con lo que yo pensaba del proyecto de ley de nuevo Código Penal. Bien, y tal como ocurre con el Código Penal actual, primero define el delito, ¿no es cierto?, y después se refiere a la pena. Y dentro de los primeros artículos del proyecto de nuevo Código Penal hay una norma que dice que ninguna pena va a durar más de 20 años. O sea, se acabó el presidio perpetuo calificado. Se acabó. Llegamos al presidio perpetuo simple, y a lo mejor también se va a cambiar, porque si una persona la condena al presidio perpetuo simple, no puede pedir ningún beneficio después de cumplidos 20 años. 20 años. Lo que ya no es así, ya no es así. Porque a este que le dieron la libertad porque había matado a la mujer y a un niñito,
y le dieron la libertad condicional y salió ahora y mató a una niñita de 16 años. A ese lo habían condenado a cumplir 25 años. Estamos hablando de un homicidio calificado. Un homicidio calificado. Y ¿cómo se llama? Cumplió menos de la mitad de la pena, que es el requisito para optar a la libertad condicional, que son 12 años y medio, ¿no es cierto? Bueno, cumplió menos de la mitad de la pena. Entonces resulta que ahora no va a haber ninguna pena superior a 20 años, es decir, en términos de pena divisible, esas que contan de grados, nos encontramos con el presidio o reclusión mayor en su grado máximo. Ahí se acabarían las penas. Para los mayores de 18 años, porque no se olviden ustedes que, de acuerdo con la ley de responsabilidad penal juvenil que nos rige, hasta los 14 años se es irresponsable penalmente. Entonces, cualquier delito que cometa una persona que no haya cumplido los 14 años no tiene pena penal. Y entre 14 y 18 la pena más alta es de 5 años, ¿no es cierto? 5 años. Entonces se eliminó la pena de muerte, que la mantiene la China comunista y Estados Unidos capitalista, y otros países, estoy citando los dos extremos. Y ahora en el proyecto se dice que no va a haber una pena que dure más de 20 años. Porque en algún momento de la historia de los países latinoamericanos se van a tener que decidir los políticos, que son los que hacen las leyes, por proteger al trabajador o a la trabajadora que sale todos los días de su casa, muchas veces dejando a sus hijos solos o dejándolos con el hermano mayor, o si pueden con algún pariente, salen a trabajar. Entonces en algún momento se van a tener que decidir los políticos entre proteger al trabajador o proteger al delincuente, que es el que abusa del trabajador, o lo mata, o lo hiere, o le roba, o etcétera, porque no va a resistir, ¿no es cierto?, el trabajador este acoso que sigue aumentando en el tiempo. Hay países ya en Centroamérica como Honduras y El Salvador y México, pero México es un país grande, ¿no es cierto?, en donde los delincuentes son los que mandan ya. Y aquí está pasando en algunos barrios lo mismo. El otro día murió una señora joven en un barrio del sector sur de Santiago, barrio peligroso. ¿Qué estaba haciendo esa señora joven? Estaba regando un jardincito que tenía ahí en su casa. La mató una bala loca. Una pelea entre pandillas. ¿Cuántos años que se está hablando de las peleas entre pandillas y balazos en la zona sur de Santiago? Bueno, ahora ya ni se preocupan. Bien. Entonces se necesita comprender o tener la mayor cantidad de información sobre la realidad objetiva. Conocemos la realidad del fenómeno y los eventos que la rodean a través de sus manifestaciones. Para entender cada realidad, es decir, para entender el porqué de las cosas, es necesario registrar y analizar dichos eventos. Desde luego, en el enfoque cuantitativo, que es el que estábamos estudiando, lo subjetivo existe y posee un valor para los investigadores, pero este enfoque se aboca a demostrar que también se adecua el conocimiento a la realidad objetiva. Documentar esta coincidencia constituye un propósito central de muchos estudios cuantitativos, es decir, que los efectos que consideramos que provoca una enfermedad sean verdaderos. Por ejemplo, en el caso de investigar una enfermedad, que los efectos que provoca sean verdaderos. Ahora, por ejemplo, dicen que se murió
en las noticias, que se murió en Brasil una persona que se había prestado para que lo vacunaran contra el coronavirus. Entonces, ¿fue consecuencia de la vacuna esta? Una vacuna de una entidad seria. ¿O hubo ahí un, entre comillas, daño colateral que provocó esa muerte? Eso es decir, que la idea que uno tiene, la idea subjetiva para la investigación, ¿no es cierto?, se adecue y con los datos de investigación se compruebe, en el caso que estoy mencionando, que es o fue la muerte consecuencia de la vacuna que recibió esa persona en contra del coronavirus. Eso es lo que se está diciendo. Que captemos la relación real entre las motivaciones de una persona y su conducta, que un material que se supone posea determinada resistencia auténticamente tenga esa resistencia y no sea solamente una creencia. Luego, cuando las investigaciones creíbles establezcan que la realidad objetiva es diferente de nuestras creencias, estas creencias nuestras, que son diferentes a la realidad objetiva, deben modificarse. Deben modificarse ¿para qué? Para adaptarse a la realidad. Si lo que yo creía no era tan así, me lo está demostrando la investigación que estoy haciendo. En el caso de las ciencias sociales, el enfoque, en el caso de las ciencias sociales, que es la ciencia del derecho, ¿no es cierto?, entre otras, la antropología, la psicología, etc. En el caso de las ciencias sociales, el enfoque cuantitativo parte de que el mundo social es intrínsecamente cognoscible. Todo el mundo social se puede conocer, la sociedad, ¿no es cierto?, entera, de cualquier parte, se puede conocer. Y todos podemos estar de acuerdo con la naturaleza de la realidad social. Pero puede ser totalmente conocible la realidad de la sociedad, de qué se trate. Entonces estuvimos hablando del enfoque cuantitativo. Hablemos ahora de las características que posee el enfoque cualitativo de investigación. Este enfoque también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos, que es lo que ocurre en el enfoque cuantitativo, aquí los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Es decir, a diferencia del enfoque cuantitativo, no es necesario ya contar con los datos de investigación para recién formularse preguntas y plantear hipótesis. Se puede hacer en cualquier momento, incluso antes, durante y después de recolectar esos datos de investigación. Ahí está la gran diferencia entre el enfoque cuantitativo y cualitativo, a pesar de que hay varias características también del enfoque cualitativo, que es el que estamos viendo ahora y que vamos a mencionar. Con frecuencia estas actividades sirven
estamos hablando del enfoque cualitativo. Primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. Acá, en el enfoque cualitativo, la acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular, en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho como una de las características básicas dentro del proceso cuantitativo, que era un proceso siempre igual, que había que ir paso a paso y que no se podían saltar los pasos? Bueno, acá, en vez de ir como en una secuencia paso a paso, aquí más bien se habla en el enfoque ahora cualitativo, se habla más bien de una secuencia circular. ¿Por qué? Porque yo puedo plantearme ideas e hipótesis basadas en esas ideas antes de recolectar los datos de investigación, durante la recolección de los datos de investigación o después de la recolección de los datos de investigación. Entonces, no es exacto el seguir el procedimiento cuantitativo en el sentido del paso a paso sin saltarse ninguno de aquellos que integran esa secuencia. ¿De qué? De pasos. Es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, de pasos. Tal como hicimos con el enfoque cuantitativo, ahora vamos a ver el enfoque y aproximación cualitativo de la investigación. ¿Cuáles son estas características de este enfoque cualitativo de la investigación? Habiendo ya dicho, ¿no es cierto?, lo fundamental, que las ideas e hipótesis basadas en ellas no necesitan haber ya recolectado los datos de investigación para poder plantearlas, como en el enfoque cuantitativo, sino que se pueden plantear antes del enfoque, antes de la recolección de los datos de investigación, durante o después de recolectar los datos de investigación. Pero ahora veamos las características. Primero, del enfoque cualitativo, ahora de cualidad. Primero, el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo, y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. Como que no lo tiene todo claro. Tiene una idea, la idea de lo que va a investigar es clara. Quiere investigar una enfermedad específica, por ejemplo. Esa idea es clara, pero no sabe por dónde comenzar. A lo mejor comienza por los daños que está causando en un país determinado, las muertes, por decir. O comienza por averiguar dónde comenzó esa enfermedad. Y después, ¿para qué? Para estudiar las características étnicas de la población que contrajo esa enfermedad, por ejemplo. Es decir, tiene claro un aspecto de que debería ser el aspecto central, pero después cómo lo va a ir desarrollando no lo tiene claro. Porque tal como ocurre ahora con este famoso coronavirus, no se sabe en qué consiste la enfermedad bien. No se sabe. Por eso es que no se puede hacer todavía una vacuna, porque no se sabe bien en qué consiste exactamente la enfermedad. ¿Qué
partes, si pudiéramos decir, o aspectos del organismo del ser humano, ataca esta enfermedad, que son las que le causan la muerte. Más o menos se sabe, ¿no es cierto?, que básicamente ataca ¿cómo se llama?, esas partes del organismo nuestro, mejor dicho, esos elementos de nuestro organismo que nos otorgan una inmunidad, ¿no es cierto?, una inmunidad. Y al atacar estos elementos que nos hacen más inmunes y provocar la enfermedad, se va, ¿no es cierto?, esta enfermedad a localizar básicamente, según lo que se sabe, a los pulmones, al corazón y ¿cómo se llama?, y al hígado, al páncreas. Algo se sabe. Entonces el investigador tiene algo claro, pero tiene muchas cosas no claras, muchos aspectos de su investigación no claros. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para confirmar cierta teoría apoyada por los datos y resultados, en este enfoque cualitativo, el investigador comienza examinando los hechos en sí. ¿Qué es lo que estamos hablando, no es cierto? ¿Cuáles son los hechos? Hay una enfermedad que está matando gente en todo el mundo, el coronavirus. Y en el proceso de su estudio, desarrolla una teoría coherente. ¿Para qué? Para representar lo que observa. O sea, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo, es decir, explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas. Van de lo particular a lo general. Es decir, el proceso cualitativo se asemejaría más al estudio de las ciencias de la naturaleza, de lo particular a lo general, pero no completamente, porque como dije al comienzo, se piensa que actualmente que estos dos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo, se complementan, no como se pensaba antes, que se destruían entre sí. Bien, por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones. Posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones. Del mismo procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. Así, es un estudio cualitativo típico. Va investigando asuntos determinados y de asuntos determinados, pueden ser personas, ¿no es cierto?, va a llegar a una conclusión más general en ese aspecto de recopilación de datos. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que las hipótesis se van generando durante el proceso de investigación y se perfeccionan conforme se recaban más datos. Es decir, se va perfeccionando este proceso de investigación cualitativo con los resultados del estudio que se va realizando. Es decir, es como ir haciendo todo sobre la marcha. Todo sobre la marcha. El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Al contrario de lo que le he repetido tantas veces y voy a seguir repitiéndolo, del proceso cuantitativo, en donde el proceso, los pasos, están estandarizados. Primero el paso 1 de recopilación de datos, después el paso 2, el paso 3, etc.
Y cuando ya llego a un estado de recopilación de datos, ahí recién puedo plantear ideas. Y cuando llego a un estado de planteamiento de ideas, puedo recién formular mis hipótesis, para al final después plantear la teoría y luego la conclusión. Aquí no hay un proceso estandarizado de composición de datos, en el enfoque cualitativo que es el que estamos viendo ahora. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, es decir, sus emociones, sus prioridades, sus experiencias, sus significados y otros aspectos más bien subjetivos. También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El investigador hace preguntas más abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y convierte en temas que vincula y reconoce con sus tendencias personales. Debido a ello, la preocupación directa del investigador en este enfoque cualitativo se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron o tal como son, sentidas y experimentadas De repente me quedo callado porque de repente parece que viene un temblor, no sé, pero no ha venido, pero por eso es que de repente como que me quedo callado, para ver si viene algún temblor. Así, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no estructurada, como por ejemplo entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida e interacción e introspección con grupos o comunidades. El proceso de indagación en este enfoque cualitativo es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de las teorías, o mejor dicho, de la teoría, porque en principio siempre hay una teoría, ¿cierto? Después puede que haya más. Entonces, este proceso de indagación en el proceso cualitativo es más flexible. Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal como la observa. ¿Tal como la observa quién? Los actores de un sistema social definido previamente. Es holístico porque se precia de considerar el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. Esta palabrita no se olviden ustedes que se emplea mucho en cuestiones de derecho, ¿cierto? Un sistema holístico, holístico con H, es decir, un sistema que se refiere al todo, y no a cada una de las partes del todo. La aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad. Este tipo de investigación, la cualitativa, se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones. O sea, lo que busca el investigador aquí es interpretar lo que va obteniendo,
lo que va captando activamente el investigador. Es decir, el investigador, postula que la verdad, mejor dicho, la realidad, se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. Es decir, la realidad de la investigación la cuentan los que la están viviendo. Los que la están viviendo. De este modo, convergen varias realidades, por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce en la interacción de todos los actores, de todos los participantes más el investigador. Además, son realidades que van modificándose conforme va transcurriendo el estudio y las fuentes de los datos. Claro, mientras se va obteniendo más fuentes, ¿no es cierto?, se va completando el estudio y se va modificando la investigación y por ende las ideas. Si lo que ocurría en la realidad esta interna, subjetiva, va adecuándose cada vez más a esta realidad externa o esta realidad externa u objetiva, que es la que realmente existe y la que realmente importa, y es la que hay que comprobar, no lo que yo creía al comienzo. Luego, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Así, en el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos. Y cualidades únicas de los individuos. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias, ni obtener necesariamente muestras representativas. Incluso, regularmente no pretenden que sus estudios lleguen a repetirse. Es decir, no pretende el enfoque cualitativo sacar conclusiones probabilísticas y aplicar estas conclusiones probabilísticas a otros resultados. También probabilísticos. Ni tampoco pretenden que sus estudios lleguen a repetirse. El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible. Es decir, estas prácticas interpretativas de este enfoque hacen al mundo visible, es decir, muestran lo que el mundo es, no lo que se cree que es, sino que lo hacen visible. Muestran la realidad del mundo en lo que es el objeto de la investigación que se está realizando. Lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Este enfoque cualitativo es naturalista, porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos naturales y además en su cotidianeidad, en el quehacer de todos los días. Y también, además de naturalista, este enfoque cualitativo es interpretativo. ¿Por qué? Porque intenta encontrar sentido a los fenómenos
en función de los significados que las personas les otorguen. Es decir, el sentido de los fenómenos para el investigador en este enfoque cualitativo es el que le otorgan las personas. Permiso. El que le otorgan las personas. Bien. En la aproximación cualitativa, que es aquella de la cual estamos hablando, hay una variedad de concepciones o marcos de interpretación que tienen o que guardan un denominador común. ¿Cuál es? Todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver el mundo o de ver al mundo y entender situaciones y eventos, la cual se construye por el inconsciente, lo transmitido por otros y por la experiencia. Y mediante la investigación debemos tratar de comprenderla en su contexto. Entonces, como dije, todo individuo, grupo de individuos o sistema social tiene una forma especial de ver el mundo, una manera única de verlo y entenderlo, porque se va construyendo por el colectivo inconscientemente. Va teniendo en cuenta lo transmitido por otros y por la experiencia. Por lo que mediante la investigación se debe tratar de comprender lo que piensa el individuo, el grupo de individuos o el total del sistema social, ¿no es cierto?, en su contexto. En su contexto. Este enfoque cualitativo extrae significado de los datos y no necesita reducirlos a números, ni debe analizarlos estadísticamente. Aunque claro, el conteo, ¿no es cierto?, y el análisis del conteo puede utilizarse precisamente para eso, para analizar. Pero no lo necesita. O sea, los datos no necesariamente tienen que ser reducidos a números, ni debe utilizarlos estadísticamente. Este enfoque cualitativo entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla una empatía hacia ellos. No solo registra hechos objetivos, es decir, tiene en cuenta al participante. No es solo un número, sino que además nos está diciendo otras cosas. No sirve solamente para hacer una estadística, sino que sirve dentro del contexto social en el que se desenvuelve para la misión que le corresponde a cada individuo. Entonces, entiende este enfoque cualitativo a los participantes en el proceso y que son estudiados en este proceso y desarrolla una empatía hacia ellos, es decir, no solo registra hechos objetivos. Además, este enfoque cualitativo mantiene una doble perspectiva. Por un lado, analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así como también analiza los aspectos implícitos, inconscientes y subyacentes. No solamente los manifiestos,
sino que también los que están subyacentes. En este sentido, la realidad subjetiva en sí misma es objeto del estudio. Este enfoque cualitativo observa los procesos sin irrumpir, alterar ni imponer un punto de vista externo, sino tal como lo perciben los actores del sistema social. Es decir, al menos cuando se trata de estudios relacionados con las ciencias sociales, interesan los actores del sistema social. Y este sistema cualitativo es capaz de manejar paradojas, incertidumbres, dilemas éticos y ambigüedades. Claro, con los principios, ¿no es cierto?, de las ciencias duras y los datos que sustentan esos principios, no se puede, ¿no es cierto?, manejar ambigüedades, paradojas o dilemas éticos. Claro. Permiso, voy a servir un poquito de agua. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo? La circunstancia de que haya diferencias no significa que no se complementen, pero hay diferencias, como lo hemos ido notando. En primer lugar, el enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o la expansión de los datos de la información. Dispersión o expansión de los datos por un lado y de la información por otro. Mientras que el enfoque cuantitativo pretende acotar intencionalmente la información, medir con precisión las variables del estudio que está haciendo el enfoque cuantitativo. Es decir, tener foco, bien delimitadas las cosas. Entonces tenemos un enfoque cualitativo y uno cuantitativo. Mientras que un estudio cuantitativo se basa en investigaciones previas
paso a paso, ¿no es cierto? El estudio cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo, es decir, voy avanzando dependiendo de los resultados de investigación que vaya obteniendo. El enfoque cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias, formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico, y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población. Eso es lo que pretende el enfoque cuantitativo. Mientras que el enfoque cualitativo, para que el investigador se forme creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso particular. Vamos a ir viendo una serie de comparaciones entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. Vamos a señalar en qué definición o en qué dimensión se hace la comparación. Es decir, vamos a señalar la dimensión o la definición, y vamos a ver qué es lo que dice el enfoque cuantitativo y qué es lo que dice el enfoque cualitativo. En relación con los marcos generales de referencia básicos, el enfoque cuantitativo considera el positivismo, el neopositivismo y el pospositivismo, mientras que el enfoque cualitativo considera la fenomenología, el constructivismo, el naturalismo y el interpretativismo como teorías o marcos generales de referencia básicos. ¿Cuáles son los puntos de partida? En el enfoque cuantitativo, el punto de partida es que hay una realidad que conocer, mientras que en el enfoque cualitativo hay una realidad que descubrir, hay una realidad que construir, hay una realidad que interpretar. La realidad es la mente, o mejor dicho, en realidad es la mente la realidad, porque hay que descubrir todo. Entonces, en relación con el punto de partida, repito, para el enfoque cuantitativo hay una realidad que conocer. Lo que se puede hacer, realidad que conocer a través de la mente. Mientras que en el enfoque cualitativo, en donde hay una realidad que descubrir, que conocer, que interpretar, la realidad es la mente. No se conoce la realidad a través de la mente, sino que la realidad es la mente misma, en este enfoque cualitativo. En tercer lugar, respecto de la realidad de lo que se va a estudiar. En el enfoque cuantitativo existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al investigador, que es lo que veníamos diciendo, ¿no es cierto? Hay una creencia del investigador, pero hay un mundo real que puede ser totalmente diferente a lo que cree el investigador cuando comienza su investigación. Y investigación que comienza, ¿no es cierto?, en una serie de pasos que constituyen un proceso estándar. Y después de dar una serie de pasos, el investigador puede recién plantearse algunas ideas que son las que provocan las hipótesis, que después terminan en las teorías para llegar a una conclusión. Mientras que la realidad que se va a estudiar desde el enfoque cualitativo es que existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación. No hay una realidad objetiva única, no, hay varias. Hay varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos
grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. Solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. Respecto de la dimensión de la naturaleza de la realidad, para el enfoque cuantitativo, la realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas, mientras que para el enfoque cualitativo, la realidad sí cambia por las observaciones y la recolección de datos. Respecto de la dimensión objetividad, el enfoque cuantitativo busca ser objetivo, mientras que el enfoque cualitativo admite subjetividad. Admite, yo tengo mi propia creencia. En cuanto a las metas de la investigación, el enfoque cuantitativo describe, explica, comprueba y predice los fenómenos. Lo dijimos en la primera o en la segunda clase. Hay una causalidad. Hay un generar y probar teorías en este enfoque cuantitativo. Mientras que las metas de la investigación cualitativa son describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes. En relación con la dimensión lógica, como dijimos antes, el enfoque cuantitativo aplica la lógica deductiva de lo general a lo particular, de las leyes y teorías a los datos, mientras que en el enfoque cualitativo se aplica la lógica inductiva de lo particular a lo general, de los datos a las generalizaciones, aunque no estadísticas, porque se considera a los participantes. De los datos entonces a las generalizaciones, aunque no estadísticas, y a la teoría. En relación con la dimensión, relación entre ciencias físicas, naturales y sociales, porque pareciera que estos enfoques se adecuan más a algunas ciencias que a otras. La relación entre las ciencias físicas, naturales y sociales, desde el punto de vista cuantitativo, las ciencias físicas, naturales y las sociales son una unidad. A las ciencias sociales pueden aplicarse los principios de las ciencias naturales. Todas constituyen una unidad, son todas iguales para el enfoque cuantitativo. Mientras que para el enfoque cualitativo, las ciencias físicas, naturales y las sociales son diferentes. No se aplican los mismos principios en el enfoque cualitativo. En relación con la dimensión de la posición personal del investigador, para el enfoque cuantitativo, la posición personal del investigador es neutral, mientras que para el enfoque cualitativo, la posición personal del investigador es explícita. Para el enfoque cuantitativo, la posición personal del investigador es neutral. El investigador hace a un lado sus propios valores y creencias. La posición del investigador es imparcial. Intenta asegurar procedimientos rigurosos y objetivos de recolección y análisis de los datos, así como evitar que sus sesgos y tendencias influyan en los resultados. ¿No es cierto?
Es decir, el investigador cuantitativo tiene como premisa que su pensamiento sea lo más neutral posible, es decir, totalmente neutral. Eso sería el ideal de la investigación cuantitativa. Que lo que piense el investigador no influya para nada en su investigación. Mientras que para el enfoque cualitativo, la posición personal del investigador es explícita. El investigador reconoce sus propios valores y creencias. Incluso son fuentes de datos parte del estudio. Claro, hay en la investigación cualitativa un cierto subjetivismo, que además es reconocido, se acepta. Importa la posición del investigador mismo en su investigación cualitativa. En relación con la dimensión del papel de los fenómenos estudiados, sean objetos, sean seres vivos, etc. ¿Qué papel juegan los objetos que se estudian? Para el enfoque cuantitativo, el papel que juegan los objetos estudiados son más bien pasivos, mientras que para el enfoque cualitativo, el papel de los fenómenos estudiados, como digo, sean objetos, sean seres vivos, el papel que juegan son más bien activos. Incluso estos objetos de estudio, estos fenómenos de estudio, pueden poseer diferentes significados. En relación con la dimensión de la relación básica entre el investigador y el fenómeno estudiado, en el enfoque cuantitativo, la relación básica entre el investigador y el fenómeno estudiado es de independencia y neutralidad, que es propio de un principio que ya señalamos antes, de la neutralidad. Y si yo soy neutral, soy independiente, como investigador. No se afectan, se separan la relación entre el investigador y el fenómeno que estudia. Mientras que en el enfoque cualitativo, la relación básica entre el investigador y el fenómeno estudiado es de interdependencia. Se influyen, no se separan. En la relación básica entre el investigador y el fenómeno estudiado. Interactúan. Se influye el uno al otro, no se separan completamente como en el enfoque cuantitativo. En relación con la dimensión del uso de la teoría, para el enfoque cuantitativo, la teoría se utiliza para ajustar sus postulados al mundo empírico. Ajustar los postulados al mundo empírico, el enfoque cuantitativo. Mientras que el enfoque cualitativo, la teoría es un marco de referencia. En relación no con el uso de la teoría, sino que con la generación de la teoría. ¿Cómo se genera la teoría? Para el enfoque cuantitativo, la teoría se genera a partir de comparar la investigación previa con los resultados del estudio. De hecho, los resultados del estudio son una extensión de las investigaciones precedentes. Mientras que, para el enfoque cualitativo, la teoría se construye básicamente a partir de los datos empíricos obtenidos y analizados. Y desde luego se compara con los datos que arroja estudios anteriores. En relación con el papel de la revisión de la literatura, ¿qué papel juega la revisión de la literatura?
Para el enfoque cuantitativo, la literatura representa un papel crucial, es decir, la literatura guía el enfoque cuantitativo. Es fundamental para el planteamiento, la definición de la teoría, las hipótesis, el diseño y demás etapas del proceso. En ese proceso cuantitativo estándar. Mientras que el papel de la revisión de la literatura para el enfoque cualitativo desempeña un papel menos importante al inicio, aunque sí es relevante en el desarrollo del proceso. La revisión de la literatura. En ocasiones provee de dirección, pero lo que principalmente señala el rumbo es la evolución de eventos durante el estudio y el aprendizaje que se obtiene de los participantes. Dijimos, ¿no es cierto?, que para el enfoque cualitativo eran importantes los participantes estudiados, los participantes en el proceso de estudio. En relación con la revisión de la literatura y las variables o conceptos de estudio, el investigador cuantitativo hace una revisión de la literatura principalmente para buscar variables significativas que puedan ser medidas, mientras que la revisión de la literatura y las variables o conceptos de estudio para el investigador cualitativo, más que fundamentarse en la revisión de la literatura para seleccionar y definir las variables o conceptos clave del estudio, el investigador cualitativo confía en el proceso mismo de investigación para identificarlo y descubrir cómo se relacionan. Si pudiéramos decirlo, el investigador cualitativo como que va desarrollándose durante el proceso de investigación mismo. Parte con una idea que va desarrollando mientras va avanzando. En todo sentido, no en el paso a paso. Es decir, el investigador cualitativo no tiene problema con saltarse un paso. Lo que le interesa es qué es lo que va desarrollando en el proceso. En relación con la hipótesis, el investigador cuantitativo prueba hipótesis. Estas se establecen para aceptarlas o rechazarlas dependiendo del grado de certeza, de probabilidad. Mientras que para el investigador cualitativo se generan hipótesis durante el estudio o al final de este. ¿Qué es lo que venimos diciendo? ¿No es cierto? El mismo proceso es el que va diciéndole al investigador cualitativo lo que va avanzando, las hipótesis que puede ir planteando, etc. En cuanto al diseño de la investigación, el enfoque cuantitativo está estructurado de manera predeterminada. Precede a la recolección de datos, mientras que el estudio cualitativo, como dijimos antes, abierto, es flexible, está construido durante el trabajo de campo o de realización del estudio. En relación con la población o muestra, para el enfoque cuantitativo el objetivo es generalizar los datos de una muestra y una población, sea de un grupo pequeño o de un grupo mayor. Mientras que para el enfoque cualitativo, la población o muestra normalmente no se pretende generar los resultados obtenidos en la muestra de una población o a una población. No se pretende generalizar los resultados obtenidos en la muestra a una población. En relación con la muestra específicamente, en el enfoque cuantitativo
Se involucran a muchos casos en la investigación porque se pretende generalizar los resultados del estudio, mientras que en el enfoque cualitativo se involucran a unos cuantos casos porque no se pretende necesariamente generalizar los resultados del estudio, sino analizarlos intensivamente. Siguiendo con la muestra, en relación con la composición de la muestra, para el enfoque cuantitativo, los casos que en conjunto son estadísticamente representativos. Eso le interesa al enfoque cuantitativo, que se trate de casos estadísticamente representativos en su conjunto. Mientras que para el enfoque cualitativo, los casos son individuales, no en conjunto con el enfoque cuantitativo, sino que los casos son individuales. Representativos no desde el punto de vista estadístico, sino que por sus cualidades. En relación con la naturaleza de los datos, para el enfoque cuantitativo, la naturaleza de los datos es cuantitativa, es decir, datos numéricos. Mientras que para el enfoque cualitativo, la naturaleza de los datos es cualitativa. Textos, narraciones, significados, etc. No solamente datos numéricos. Tipo de datos. Para el enfoque cuantitativo, se trata de datos confiables y duros. Mientras que para el enfoque cualitativo, el tipo de datos es datos profundos y enriquecedores. Datos profundos y enriquecedores. Muy importante ahora, porque en relación con la recolección de datos, ¿qué dice el enfoque cuantitativo? La recolección de datos se basa en instrumentos estandarizados, mientras que para el enfoque cualitativo, la recolección de los datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. En relación con la recolección de datos, para el enfoque cuantitativo, esta recolección se basa en instrumentos estandarizados. Es uniforme para todos los casos. Los datos se obtienen por observación, medición y documentación. Se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos, o se generan nuevos basados en la revisión de la literatura y se prueban y ajustan. Las preguntas, ítems o indicadores utilizados son específicos, con posibilidades de respuesta o categorías predeterminadas. Es decir, para el enfoque cuantitativo, ¿no es cierto?, hay un estándar que se sigue rigurosamente. Mientras que esta recolección de datos para el enfoque cualitativo está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. El investigador es el instrumento de recolección de datos. Se auxilia de diversas técnicas que se desarrollan durante el estudio. Es decir, el estudio no se inicia con la recolección de los datos con instrumentos preestablecidos, sino que el investigador comienza a aprender por observación y descripciones de los participantes en el proceso de investigación, y consigue formas para registrar los datos que se van refinando conforme avanza la investigación. En relación con la dimensión denominada concepción de los participantes en la recolección de datos. Los participantes en la recolección de datos cuantitativa
son fuentes externas de datos. Los participantes, fuentes externas de datos. Mientras que los participantes, en el enfoque cualitativo, son fuentes internas de datos. El investigador también es un participante en la investigación. Bien, vamos a quedar acá, pues ya tengo totalmente seca la boca. Cuídense, jóvenes.